Buenas noches, mis hermanos. Quiero invitarles a abrir su Biblia en la primera carta de Juan. En el capítulo 5. Vamos a leer, por favor, el versículo 13. Bien, ¿lo tienen todos? Primera de Juan 5, 13. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis, ¿qué tenemos? Vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Quiero compartir, mis hermanos, con ustedes un tema dentro de los temas que hemos estado viendo, de los valores que deben regir la vida de un cristiano para poder ser cristianos de acuerdo a la Biblia. El tema de hoy que quiero compartirles es la confianza de un cristiano. La confianza de un o del cristiano. Quiero comenzar diciéndole, mire, nosotros hemos sido enseñados en cuanto a la fe verdadera, mediante la cual recibimos salvación de Dios. Pero hoy quiero compartir este tema referente a la confianza que Dios espera de nosotros hacia Él en nuestro cristianismo diario, en nuestro cristianismo cotidiano. Podríamos decir que la fe y la confianza, para algunos es lo mismo. Pero la Biblia nos enseña estas dos virtudes aplicándolas en diferentes maneras para diferentes circunstancias, la fe y la confianza. La fe, de acuerdo a la Biblia, usted recuerda lo que es. La misma Biblia define la fe, ¿verdad? En Hebreos 11:1, ¿se acuerda? Es la certeza de lo que se espera, es la convicción que tenemos de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y nuestra fe es el medio que Dios usa para darnos la gracia de Jesús. ¿Está de acuerdo? Es el medio por el cual Dios nos da la gracia de su Hijo y su salvación. Dice Efesios 2:8, en la primera parte del versículo nada más, dice: por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Ese es el uso que Dios le da a nuestra fe, que por medio de ella recibamos la gracia de Jesucristo, dice Efesios 2:8. Pablo escribió que podemos confiar en Cristo para tener acceso a las bendiciones de Dios por medio de la fe. Es decir, él separó estos dos conceptos y yo le voy a hablar de la confianza, pero le estoy explicando cómo es que están separados los dos conceptos, fe y confianza. Entonces Pablo escribió que podemos confiar en Cristo para tener acceso a las bendiciones de Dios por medio de la fe, aplicando de manera diferente la fe y la confianza, en quien, dice Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad con confianza por medio de la fe en Él. Entonces aquí Pablo está diciendo una cosa que es de acuerdo a la fe y otra de acuerdo a la confianza. De hecho, mire, yo busqué la palabra fe en el Antiguo Testamento y solamente hay 3 versículos que dicen fe, pero no se describe la palabra fe en esos 3 versículos. Uno está en Números, otro está en Isaías y otro está en Habacuc. El más cercano al que nos permite estudiar la fe conforme al Nuevo Testamento es el de Habacuc.
es el que dice: el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá. Entonces la palabra fe en el castellano, en una concordancia exhaustiva, usted no la va a encontrar en la forma en que la encuentra en el Nuevo Testamento. Pero si usted busca la palabra confiar, usted va a encontrar sinónimo de versículos en el Antiguo Testamento que dicen que hablan de confiar. Uno de los que escribió mucho acerca de la confianza en Dios fue el rey David. Usted puede abrir el libro de los Salmos y ver que hay un sinnúmero de palabras de Dios para nosotros referente a confiar en Dios. Entonces, por eso le estoy invitando a que separemos estos dos conceptos y quedarnos en el tema de la confianza, ¿de acuerdo? En nuestro pasaje que leímos al principio de Primera de Juan, donde usted tiene abierta su Biblia, Primera de Juan 5:13, dice una vez más, rápidamente, el versículo 14: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa palabra ahí que dice confianza, mis hermanos, ahí en Primera de Juan, significa algo muy sencillo en el griego, significa seguridad. Eso es lo que significa confianza ahí en ese versículo, seguridad. Diga conmigo, seguridad. Eso es confianza en este pasaje de Primera de Juan. La palabra parresía, con doble R, parresía, es la palabra seguridad aquí, es confianza. Le tengo unas preguntas antes de seguir adelante. ¿Usted confía en Dios en cualquier situación? Bueno, algunos dicen amén. ¿Hasta dónde llega su confianza en Dios? ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son los motivos, fíjese bien, por los que usted confía en Dios? ¿Por qué usted confía en Dios? ¿En qué está basada su confianza? Este pasaje que leímos es uno de los más usados y concurridos por aquellos que enseñan que podemos pedirle a Dios cualquier cosa que queramos. Hay predicadores que echan mano de este verso y dicen: ya ves, cualquier cosa que le pidas a Dios, Él te oye. Pero se les pasa, o bueno, no sé si se les pasa, porque son muy evangelistas. No son evangelistas, son evangelistas. Se les pasa enseñar que nuestras peticiones son suplidas solo si son conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Yo cuando leí este versículo y sabiendo cómo es que la iglesia está siendo atacada por estos predicadores que tantas veces nuestro pastor nos ha enseñado, yo subrayé, mis hermanos, la palabra de acuerdo a su voluntad en ese versículo de Primera de Juan 5. Para tener presente continuamente que cualquier cosa que yo le pida a Dios tiene que estar de acuerdo a su voluntad. Y en eso tenemos confianza, fíjese, confianza. Entonces a estos predicadores se les pasa, o ellos se pasan, ¿verdad? Esta frase que dice que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. La confianza del cristiano verdadero debe estar sujeta a la voluntad de Dios. ¿Me escuchó? Se lo voy a repetir al que no movió la cabeza ni me dijo amén. La confianza del cristiano verdadero debe estar sujeta a la voluntad de Dios. Esa es como una conclusión de lo que acabamos de leer en Primera de Juan, ¿verdad? Yo tengo confianza de venir con Dios a pedirle cosas, pero mis peticiones están sujetas a que estén dentro de su voluntad. No se le olvide esto, para que cuando vaya delante de Dios y comience a pedirle algo, le diga: Señor, ¿está en tu voluntad? Porque puedes estar pide y pide y pide y no llega. Y Dios diciéndote y tú no escuchas, que no está en su voluntad. Entonces no lo olvide, la confianza del cristiano verdadero debe estar sujeta a la voluntad de Dios. Amén. Es decir, mire, un cristiano no debe confiar en Dios solo porque Dios puede darle todo lo que pida. Más bien debe confiar en Dios al saber que en su voluntad Dios le suplirá lo que realmente necesita. Y eso es un dilema, porque hay muchos cristianos
que piden cosas sin saber si realmente las necesitan. Y muchos, por no recibir lo que piden, porque Dios no se los da para no dañarlos, se ofenden y se van. Y Dios queriéndolos alcanzar casi, ¿verdad? Es un decir, porque Dios sabe que vas a regresar si tienes un corazón arrepentido, a decirle: Señor, perdóname por haberte pedido algo que no estaba en tu voluntad. Quiero invitarlo a que veamos este tema de la confianza de acuerdo a un pasaje muy, muy especial. Quiero invitarlo a que vaya conmigo ahora al Evangelio de Juan, al capítulo 6, por favor. Y veamos un pasaje en la experiencia de Jesús que nos lleva a probar nuestra confianza. Juan 6. En cuanto usted encuentre ese capítulo, usted se va a acordar que vamos a leer aquí. Un pasaje de los más especiales en la vida de Jesús: la multiplicación del pan y los peces. ¿De acuerdo? Juan 6. ¿Lo tienen todos conmigo? Dice verso 1: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales. ¿Por qué le seguían? Cheque eso, guarde eso en esta lectura. Le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Mi hermano, en los tiempos en que Jesús vino a cumplir su propósito a la tierra, Jerusalén esperaba un Mesías. Pero las circunstancias que rodeaban a Jerusalén, a este pueblo, lograron confundir a mucha gente, haciendo perder su confianza en esta promesa, en la promesa de que vendría un Mesías. Para otros que sí creyeron que vendría, se les hizo raro la forma en que Jesús apareció, ¿verdad? Su sencillez, su posición económica, la familia de donde provenía, todo eso a muchos se les hizo raro y desconfiaron. Fueron pocos los que creyeron y recibieron reconociendo a Jesús como el Mesías. Fueron pocos. Las circunstancias de las que les hablo y que rodeaban en ese entonces a Jerusalén eran de todo tipo, y las principales eran, usted lo sabe, las políticas por parte de los romanos, ¿verdad?, que controlaban todos los aspectos de gobierno, además de invadir a Israel con influencias paganas, como sucede en nuestros días. Las otras circunstancias eran las religiosas, por parte de los fariseos, que se supone que debieran haber enseñado la palabra de Dios de manera recta, pero no era así. Había mucho legalismo, y en lugar de fortalecer el corazón de los israelitas enseñándoles bien la ley de Dios, hacían cada vez más débil y ciega la fe del pueblo, incitándolos a rechazar lo que Jesús mismo decía, a desconfiar de Jesús. Por estas y otras razones más, la gente que veía los milagros que Jesús hacía, no les era fácil confiar en lo que Él enseñaba. Fíjese lo que le estoy diciendo. Veían los milagros de Jesús, pero no les era fácil confiar lo que enseñaba. Eso es muy controversial y muy peculiar para nuestros días, ¿verdad? Hay mucha gente que quiere ver cosas grandiosas, pero sentarse a escuchar y ser confrontado, eso no lo quieren. Los favores naturales que recibían de Jesús solía ser para muchos la única razón para seguirle. ¿Me estoy dando a entender? Los favores naturales que recibían de Jesús solía ser para muchos la única razón para seguirle. No había otra razón. De manera triste, la iglesia corre un peligro similar hoy en día. Gran parte de la adoración que Jesús recibe, lo voy a retar con esto, a usted. Gran parte de la adoración que Jesús recibe brota de corazones que lo reconocen solo como proveedor y sanador, pero no como Mesías, ni como soberano, ni como Rey y Señor. ¿Cuál es el motor de nuestra adoración? ¿Qué mueve nuestra confianza hacia Dios? Por eso muchos que se llaman cristianos viven como si Jesús no fuera a regresar nunca. Por eso muchos que se llaman cristianos viven como si Jesús no fuera a regresar nunca. Por eso muchos que se llaman cristianos viven como si Jesús no fuera a regresar nunca. Por eso muchos que se llaman cristianos viven como si Jesús no fuera a regresar nunca. Por eso muchos que se llaman cristianos viven como si Jesús no fuera a regresar nunca. Por eso muchos que se llaman cristianos viven como si Jesús no fuera a regresar nunca. Por eso muchos que se llaman cristianos viven como si Jesús no fuera a regresar nunca. Por eso muchos que se llaman cristianos viven como si Jesús no fuera a regresar nunca. Por eso muchos que se llaman cristianos viven como si Jesús no fuera a regresar nunca. Por eso muchos que se llaman cristianos viven como si Jesús no fuera a regresar nunca. Por eso muchos que se llaman cristianos viven como si Jesús no fuera a regresar nunca. Por
¿verdad? ¿Sí o no? Piensan que Jesús ya no va a volver. Se enfocan en lo material, hacen caso a las doctrinas de las cosas terrenales y se les olvida la promesa que Jesús vendrá por una iglesia concentrada en Él y no en las cosas de la tierra. Hay una línea muy delgada que los cristianos debemos cuidar de no confundir. No es lo mismo reconocer a Jesús solo por lo que Él hace por nosotros, que reconocerlo por lo que Él es para nosotros. ¿Me expliqué? No es lo mismo que tú reconozcas a Jesús solo por lo que Él hace por ti, que por lo que Él es para ti. Primero hay que ver quién es Él y después lo que puede hacer. Si lo estás reconociendo solo por lo que Él hace por ti, el día en que Él decida privarte de algo que pides, te vas a desanimar, como le decía al principio, al no entender que Él hace lo que quiere por tu bien. Tal vez muchos de ustedes vinieron, inclusive algunos de los que anotaron alguna petición en las hojitas por las que oramos aquí, anotaste desesperado tu petición. Y tú debes de esperar en la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que hace un cristiano que confía en Dios, se sujeta a la voluntad de Dios y no se sujeta a lo que Él quiere, a lo que Él quiere que se le dé. Entonces, te puedes desanimar si Dios te priva de algo que Él no decide darte, al no entender que Él hace las cosas por tu bien, y es muy fácil que entre la duda, y la duda es enemiga de la confianza. Pero si lo estás reconociendo por lo que Él es para ti, entonces todo lo que Dios decida sobre tu vida hará crecer cada día más tu confianza en Él. Todo cuanto te suceda, aunque tú lo califiques como no tan bueno, todo eso, aunque sea así, no tan bueno para ti o para mí, todo eso hará crecer nuestra confianza en Él. Eso es bueno, ¿verdad? Si hay algo que es atacado constantemente y por todos lados, es nuestra confianza en Dios. Cuando tú sales al mundo a enfrentar las cosas de la vida secularmente, tu trabajo, date cuenta, mi hermano, que estás siendo bombardeado para dejar de confiar en Dios y comenzar a confiar en tu propia opinión y en lo que tú puedas decidir y hacer. Y dejas a un lado la opinión de Dios. Comienzas poco a poco. Y Satanás quiere lograr una total dependencia tuya hacia Dios. Independencia, hacia Dios. Cosa que es contrario a lo que Dios busca, que podamos depender de Él. Entonces entra la duda, la opinión personal y toma control y nos perdemos en la corriente que arrastra a todo el mundo. A todo el mundo. Los cristianos debemos destacar por nuestra actitud de confianza incondicional en nuestro Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Debemos destacar en donde quiera que estamos porque confiamos en nuestro Dios. Nuestra confianza debe de tener fundamento. Por eso le preguntaba al principio, ¿en qué basas tu confianza? Nuestra confianza debe de tener fundamento y el más firme de todos son las promesas de Dios. ¿Está de acuerdo? Ese es el cimiento que nadie puede mover. Sabiendo que hay muchas de esas promesas que Dios te hizo y que ya cumplió, y esperar fieles que se cumplan las que faltan. Eso es confianza. Le voy a leer lo que dice 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿En quién? En Jesús, por medio de nosotros para gloria de Dios. Se lo voy a decir en la versión Dios habla hoy. Pues en Él, en Jesús, escuche, en Jesús se cumplen todas las promesas de Dios. Por esto cuando alabamos a Dios decimos así es por medio de Cristo Jesús. En otras palabras, Jesús es el sí de Dios a tus peticiones. ¿Me expliqué? Si tú le estás pidiendo algo a Dios conforme a su voluntad y la respuesta de Dios es sí, ese sí es Jesús. Eso dice 2 Corintios. Esto es muy poético y a la vez muy profundo. Jesús es el sí de Dios a todas nuestras necesidades.
Le dije necesidades, no caprichos. Hoy en día, los que predican dando importancia indebida a las cosas materiales, hacen creer a la iglesia que en lo terrenal están las necesidades principales. ¿Es cierto eso? No. Mientras que para Dios, suplirnos las cosas materiales es solo añadidura. ¿Sí o no? Segundo lugar totalmente. Están en segundo plano. Mateo 6:33. Jesús lo dijo. Estos hombres están provocando que la iglesia se vuelva caprichosa. Dame, 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 ¿verdad? Inmadura, como un niño pequeñito, ¿verdad? Dame, papá, dame, dame. No, hijo, te hace daño. Dame, dame. No te lo puedo dar. No te lo voy a dar. Y él no deja de pedir. Hay inmadurez. La iglesia se está volviendo inmadura, se puede volver inmadura y caprichosa por culpa de la enseñanza torcida que le da el enfoque a las cosas materiales. Los predicadores que le dan enfoque a las cosas materiales, no les importa tu corazón. ¿Está conmigo? Para nada les importa la condición de tu corazón. En lugar de que hagamos que se produzca una iglesia agradecida. Eso es madurez. Un cristiano agradecido es un cristiano maduro. ¿Sabías? Si tú en el tiempo de la adoración y en tu tiempo de adoración personal eres agradecido con Dios, tú eres una persona madura y confiada en Dios. Cuando un cristiano confía de verdad en Dios, sabe que las verdaderas necesidades, las importantes, Dios ya las ha suplido todas en Jesús. ¿Está de acuerdo conmigo? Todas en Jesús. Las verdaderas necesidades. Le quiero hacer una pregunta. Piénsenla bien, por favor. ¿Cuántos de ustedes saben bien cuáles son sus verdaderas necesidades? Yo sí. A veces pedimos cosas que no son importantes. Ponemos cosas urgentes delante de Dios, pero lo urgente no es a veces lo importante. En 1 de Juan 2:25 dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Diga conmigo, vida eterna. Mis hermanos, esa es la verdadera necesidad del cristiano y de la gente allá afuera. ¿Sí o no? La vida eterna. Pero como confiamos en las cosas, en que Dios nos va a dar las cosas materiales, nuestra confianza se devalúa, cae en un plano muy débil y es fácilmente derrumbada. Otro versículo en la Biblia dice: mantengamos firme, sin vacilar, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es la profesión de nuestra esperanza? Nuestro cristianismo, nuestro sacerdocio. Y dice al final: porque fiel es el que prometió. ¿Cuántos saben que Dios cumple lo que promete? Ya casi se cumple todo lo que este libro prometió. Estamos en la parte final. Ya vino Jesús, ya se cumplieron todas las profecías de Jesús y falta que Él venga. ¿Está de acuerdo? Y dice la palabra en Hebreos 10:23, lo que le acabo de leer: fiel es el que prometió. Por esto, si buscamos una definición de lo que es la confianza de un cristiano, podemos decir, escúcheme bien, el cristiano que verdaderamente confía en Dios es aquel que sabe que Dios cumplirá todo lo que promete. Amén. Es sencillo. La fidelidad de Dios es el cimiento de nuestra confianza. Amén. ¿Qué otro cimiento más fuerte quieres que ese? Yo creo en Dios, creo que va a darme todo lo que prometió, espiritualmente principalmente, y en eso baso mi confianza. Quiero invitarle a que vuelva, por favor, a donde estábamos en Juan capítulo 6. Solamente abrí un paréntesis, mire, cuando leímos el versículo 2 que dice:
que una multitud llegó cuando vieron las señales que hacía, ¿verdad? Entonces todo este paréntesis que vi con usted es por razón de ver la razón por la cual vamos tras de Jesús. Mucha gente en esta multitud iban tras de Jesús por las señales que hacía, nada más. Vamos a ver el versículo 3, ¿lo tiene? Juan 6:3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Se sentó con sus discípulos. Si Jesús descansa, sus discípulos también descansan. Amén. La confianza trae descanso. Si te sientes cansado en tu alma, en tu espíritu, te hace falta confiar en Dios. Hablando de esta misma experiencia en Marcos, usted puede comparar, este pasaje de Juan en Marcos capítulo 6. Solo le voy a leer para hacer una comparación paralelamente. Dice en Marcos 6:34, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús no nada más se dispuso a hacer un milagro ese día, Él quería enseñar. Jesús sabía que técnicamente estar en la cima de un monte lo hacía escucharse mejor. ¿Les ha pasado esto alguna vez que han ido a alguna montaña? Tú estás en la cima de la montaña y los que están abajo te escuchan bien, ¿sí o no? Por una cuestión de acústica, ¿verdad? Jesús sabía esto. ¿Cómo no lo iba a saber, verdad? Se pone en la cima del monte para hablar y todos abajo le escuchan. Esto nos da una lección muy importante a nosotros. Cuando permitimos que Jesús esté arriba, por sobre todas las cosas, lo escucharemos mejor. Verso 4, por favor. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Lo leyó conmigo? Estaba cerca la ¿qué? La Pascua. También para nosotros está cerca la semana de Pascua, ¿verdad? La que comúnmente en el mundo se califica como semana de Pascua, por ahí en finales de marzo. En este caso, estaba cerca la Pascua. Mire, como en otras ocasiones que Jesús estuvo a punto de hacer algo grandioso, también estaba cerca la Pascua. Cuando fue al templo a echar a los mercaderes fuera con un látigo, también estaba cerca la Pascua. Y recuerda lo que sucedió la última vez que cenó con sus discípulos. ¿Qué fue lo que celebró con sus discípulos? La Pascua. La Pascua es una fiesta muy especial en Israel, en la que celebran comiendo un cordero por familia. Celebran recordando la liberación de Israel en Egipto, cuando pasó el Señor a herir a los primogénitos y concluir su libertad desde Egipto. Esto dice Éxodo 12. Y en Lucas 22:15 fue cuando Jesús les dijo a sus discípulos: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, que muera, ¿verdad?, en la cruz. No la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. La gente ese día, al escuchar a Jesús, tenían una Pascua real. Estaban comiendo de las palabras mismas de Jesús. Una Pascua espiritual. No era una Pascua material. No era una Pascua pasajera, basada en una costumbre. Tenían enfrente al verdadero Cordero de la Pascua final, que iba a derramar su sangre para ponerla en los dinteles de nuestro corazón, ¿verdad? Jesús siempre se hacía presente para traer la revelación correspondiente a lo que se escribió de Él en la ley. Ellos a punto de celebrar la Pascua, mientras el verdadero Cordero de la Pascua espiritual estaba sentado frente a ellos. Quise abrir este paréntesis en cuanto a la Pascua, porque es muy interesante que usted cuando estudiamos nuestra Biblia, hermano, veamos el trasfondo de todo lo que Jesús vivió, porque todo es y tiene enseñanza profunda para nosotros. Amén. Verso 5, por favor, de Juan 6. ¿Lo tiene? Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, ¿él buscó las multitudes, le pregunto a usted, o la multitud vino a él? Eso es muy peculiar hoy en día, ¿verdad? Hay predicadores hoy que tú los invitas a predicar a tu iglesia y te dicen: ¿cuántos van a ir?
Yo no puedo ir a predicar ni a cantarle al Señor a un lugar donde no haya menos de 2,000. Los hay, hermano, créame. Hay ese tipo de patanes. Y Jesús no. A Jesús le seguían las multitudes. Él no iba atrás de ellas. Qué especial, ¿verdad? Y vio que había venido a él gran multitud, verso 5, y le dijo a Felipe: ¿de dónde, Felipe, compraremos pan para que coman estos? Imagínese a Jesús preocupado, muerto de preocupación ahí. ¿Qué vamos a hacer, Felipe? Imagínelo. Jesús dijo esto ya que él estaba seguro que a esa hora la gente tenía hambre. Esta es la hora en que la gente tiene hambre. ¿Cuántos tienen hambre? Hambre de verdad, ¿eh? No de que vaya a los tacos a la salida. De que se van, estoy seguro que se van. Pero ¿cuántos tienen hambre de verdad? Le estoy hablando de lo espiritual, no de lo material. ¿No quedamos? Entonces, ¿cuántos tienen hambre? Por eso estamos aquí, ¿verdad? Jesús sabía que la gente tenía hambre. Si alguno sabía dónde conseguir comida, era Felipe. Porque como a unos 2 kilómetros de donde estaban, estaba Betsaida, la ciudad donde nació Felipe. Por eso se dirigió a Felipe Jesús, porque le dijo: oye, tú eres de Betsaida, según Juan 1:44, ahí usted lo puede comprobar. Oye, Felipe, tú eres de Betsaida, ¿tú sabes aquí si hay algún lugar donde comprar comida? Quiso poner a prueba a Felipe. Verso 6. Pero esto decía, ¿para qué? Probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús, ¿verdad? Jesús probó a Felipe al pedirle una solución humana. Escúcheme de nuevo, hermano. Jesús probó a Felipe al pedirle una solución humana, sabiendo que no existía tal cosa. No existía. Pero quería fortalecer su confianza, preparando el camino para un milagro. Las pruebas preparan el camino para la llegada de un milagro. Amén. Así que si estás en pruebas, no te salgas, porque ahí viene el milagro. ¿Ven? ¿Recuerda a Daniel? Daniel ayunó y oró y se postró. Y cuando llegó el ángel a darle la respuesta, le dijo: desde el primer día, Daniel, que dispusiste tu corazón para buscar a Dios, desde ese día Dios ya te había respondido. Pero salió a mi encuentro el príncipe del mundo, Satanás, y me quiso detener. La llegada del milagro para Daniel, la respuesta para Daniel constituía que hubiera una prueba. Se lo repito, mis hermanos, para que lo guarden en su corazón. Las pruebas preparan el camino para la llegada de un milagro. En otras ocasiones Jesús probó a aquellos que buscaban de él un milagro. Uno de esos casos fue la mujer cananea, un caso que a mí, cada vez que lo leo, no sé a usted, a mí me causa mucha emoción y bendición. Cada vez que lo leo, de esas cosas que usted lee y se le cristalizan los ojos, ¿verdad? La mujer cananea que quería un milagro para su hija. Una mujer ahí en Mateo 15 que suplicándole a Jesús, diciéndole: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque mi hija es atormentada por un demonio. Y dice la Biblia ahí en Mateo 15 que Jesús no le hacía caso. No le hacía caso. Y como no le hacía caso, los discípulos creyeron que Jesús no le iba a aceptar nunca, y se pusieron de ese lado de actitud. Le dijeron: Jesús está gritando tras de nosotros, ¿por qué no le dices que se vaya? Y ella volvió a clamar y le decía: Señor, socórreme. Y respondiendo Jesús le dijo: mujer, ¿recuerda lo que le dijo? No está bien tomar el pan de los hijos, de la mesa de los hijos, y echarlo a los perrillos. No está bien darle el pan que es para los que lo merecen a los perros. Y ella dijo: ¿por qué me dices perro, Señor? ¿Eso le dijo? No. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Qué grueso, ¿no?
Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe. Imagínense la cara de Jesús ahí. Se ha de haber quedado: no es posible esto. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Fíjese usted que la palabra perro era un término que los judíos por lo general aplicaban a los gentiles, a los que no habían sido evangelizados, porque los judíos consideraban así a los paganos al no recibir la bendición de Dios. O sea que para muchos israelitas, nosotros qué gachos. Hasta ahorita me cayó el 20, mire. Jesús no estaba degradando a la mujer al usar este término, sino reflejando la actitud de los judíos, que les llamaban perros, en contraposición con la suya. Es decir, Jesús quiso hacer una cosa ahí. Ustedes les llaman perros a ellos, pero quiero ver cuál es su actitud cuando yo trate con esa mujer. Siempre fue, a veces Jesús fue muy retador en lo que hacía para tapar la boca de muchos judíos y de hombres de otras naciones que no sabían que Él haría lo correcto siempre. La mujer no discutió y estuvo de acuerdo en ser considerada como perra siempre que pudiera recibir la bendición de Dios para su hija. Mire, mi hermano, ni siquiera la reputación y la imagen que a veces cuidamos tanto debe valer más para nosotros que nuestra confianza en Dios. ¿Sí o no? Ni siquiera tu imagen o tu reputación debes poner más en alto que esperar en Dios. Dice el Salmo 34:22: Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Vaya conmigo de nuevo a Juan para continuar en el pasaje de la multiplicación de los panes. Verso 7, ¿lo tiene? Felipe le respondió, ¿a quién? ¿A quién le respondió? A Jesús. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Mucho dinero, muchos días de trabajo para un judío. Cuando Jesús preguntó a Felipe dónde comprar una enorme cantidad de pan, este empezó a calcular el costo probable. Jesús quería enseñarle que los recursos financieros no son los más importantes. Eso usted y yo ya lo sabemos, ¿sí o no? Ya lo sabemos. Julio, ya no me hables de eso, ya lo sé. Pero ¿cuántos saben también que de vez en cuando Dios nos lo tiene que recordar? El dinero no es lo importante. Como cristianos lo sabemos bien, pero tenemos que oír la voz de Dios de vez en cuando, ¿verdad? La Biblia dice: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Felipe fue objetivo en relación a hacer algo que pudiera estar a su alcance. Lo que yo pueda hacer, eso voy a hacer. No me importa si Dios puede hacer otra cosa, o ni siquiera voy a pensar en eso. Lo que yo pueda hacer, eso me voy a abalanzar, a afanar a hacer. ¿Me explico? Y a veces somos así. Nos abalanzamos, nos afanamos a tratar de hacer lo que podemos sin tomar en cuenta lo que Dios es capaz de hacer. Usted y yo podemos limitar la obra de Dios en nosotros por suponer de antemano lo que es posible y lo que no es. Es que esto es imposible, Julio. Esto sí es posible, esto no. Ahora resulta que nosotros decimos lo que es posible, ¿verdad? Dios es el que dice lo que es posible y lo que no es. Para Él no hay nada imposible para Él, ¿verdad? Felipe fue objetivo en relación a hacer algo que pudiera estar a su alcance. Los cambios en tu familia, si confías en Dios y haces lo que Él te dice, son posibles. ¿Me oyó? Se lo repito para que me diga amén más fuerte y me haga sentir que me escuchó. Los cambios en tu familia
Si confías en Dios y haces lo que Él te dice, son posibles. Dile al que está a tu lado, es posible. Ahora dile, pero confía. Pues si no, ¿cómo, verdad? Verso 8, mis hermanos, por favor. Uno de sus discípulos, otro, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Mire, la confianza de Felipe era de calculadora, ¿verdad? Mientras que la de Andrés era una confianza optimista. Pero Jesús quería ver algo más, ¿no? Los discípulos contaban con más medios que el muchacho. Pero como vieron que lo que él dio no era suficiente, tampoco ellos dieron más. Lo que este muchacho acaba de dar no nos ajusta. Pero tampoco ellos dieron nada. Una persona miserable no es aquella que nada posee, sino aquella que piensa que nada tiene para dar. Las personas que procuran tener una actitud de dar desarrollan su confianza en Dios, contrario a lo que le sucede a los que solo esperan recibir. ¿Sí o no? Cuando tú te encuentras con una persona que le gusta dar, no despilfarrar, dar. Esa persona es una persona confiada, ¿verdad? Si eres de los que solo te gusta recibir, vivirás de la confianza que otros le tienen a Dios, pero no de la tuya. De la que tú podrías tener en Dios. Porque el que da, confía. O sea que el que desconfía es ¿qué? Codo. Hasta ahí lo dejo. ¿Estás hablando de dinero, Julio? No. Si das o no das dinero, ese es un asunto entre tú y Dios. Estoy hablando de tu corazón y de tu persona, que es lo que realmente le interesa a Dios. Amén. Lo que cambió todo fue la actitud de un muchacho que tal vez pensó: aunque sea poco lo que tengo, si lo doy todo, será suficiente. Cuando le damos todo a Dios confiando en Él, por poco que sea, Él pondrá el resto, por mucho que pueda ser. Amén. Otra vez, me gustó lo que estudié para ustedes. Cuando le damos, yo también me lo estoy metiendo acá. Cuando le damos todo a Dios confiando en Él, por poco que sea, Él pondrá el resto, por mucho que pueda ser. Amén. A Abraham Dios le prometió una descendencia como las estrellas del cielo. ¿Eso es mucho? Pero le pidió a su hijo y nomás era uno. Y Dios le ordenó sacrificarlo. Dios le dio a entender a Abraham esto: Abraham, dame lo poco que tienes y te daré lo mucho que te he prometido. Y Abraham lo hizo. ¿Y usted sabe por qué Abraham es muy famoso? Por su confianza en Dios. Eso lo hizo famoso, para gloria de Dios. Los evangelios nos muestran que Jesús, antes de realizar un milagro, enseñaba primero su palabra a la gente. Para nuestros amigos de internet, que pueden escuchar en muchas partes que se predica solo de los milagros de Jesús. Jesús quiere, antes de hacer un milagro para ti, enseñarte su palabra. ¿Está de acuerdo conmigo? Y cuando usted vea un milagro de Jesús en los evangelios, usted se va a dar cuenta que anticipa a ese prodigio sus palabras, su lección. Dios sabe lo poco que nos benefician sus milagros, los que Él puede hacer, si antes no nos enseña las cosas valiosas de su palabra. Amén. Si estás en una situación en la que solo el milagro de Dios te puede hacer libre, lo más valioso para ti es lo que aprenderás ahorita en esta situación difícil. Amén.
porque esta situación es la que Dios quiere usar para que confíes en Él. Lo más valioso para Dios no es el milagro que te da, es ver que tú confíes en Él. Amén. Verso 10, mis hermanos, de Juan 6. Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Imagínense cuántos eran en total si nada más había 5,000 hombres. Yo creo que había más de 10,000 ahí, ¿no lo cree? O más. En la versión de Marcos dice: Jesús vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Mis hermanos, si algo traía a esta multitud, usted dígame si opina como yo. Si algo traía a esta multitud era enfermedades, presiones, cargas, necesidades, y eso Jesús lo sabía. Lo sabía. Él sabe las cosas antes que se las pedimos. Y Él quería que donde Él estuviera, la gente descansara. ¿Está de acuerdo? Donde Jesús está, si tú quieres ir, Él va a querer descansar, y tú puedes descansar ahí. Quería ganarse su confianza. Por eso los hizo recostar en la hierba. Siéntense, tranquilos. Yo estoy aquí. Alguien que no confía plenamente en Dios no tiene descanso. Verso 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, diga conmigo, dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Este verso, mis hermanos, tiene una riqueza espiritual muy tremenda. Vamos a verlo rápidamente, mire, en cuanto al tema de la confianza. Primero, Jesús toma en sus manos una porción de comida que no alcanzaba ni para que comiera el gorrón de Judas, ni para eso. Y aún así Jesús dio gracias. Cuando no nos alcanza, hay que dar gracias. ¿No está de acuerdo? No me alcanza, Señor. Gracias. Segundo, lo repartió primero entre los discípulos, ¿sí o no? ¿O se lo dio Jesús a la gente? No, lo repartió primero entre los discípulos, no entre la gente. Imagine la cara de los discípulos al recibir de Jesús unos pocos panecitos y pescaditos. Creo que Jesús disfrutaba ver la cara de sus discípulos aprendiendo a confiar. Yo creo que les empezó a dar la comida ahí, y viendo a ver qué cara ponían, ¿verdad? Y yo creo que llegaba el pobre de Felipe ahí, Andrés, pues él dice, pues vamos. Diga conmigo, él dice, pues vamos. Esa es confianza, ¿verdad? Y tercero, los discípulos fueron los que repartieron la comida entre la gente, no Jesús. Jesús usó a sus discípulos para proveer a otros por medio de ellos. El que confía en Dios es usado por Dios. Amén. David escribió en el Salmo 40: muchos verán lo que Dios hizo en mí y temerán y confiarán en Jehová. Muchos verán lo que Dios hizo en mí y confiarán en Jehová. ¿Cómo confiarán en Jehová? Decía David. Porque verán lo que Dios hizo en ¿quién? En mí. Dios siempre busca un canal de bendición, y los que confiamos en Dios podemos ser canales de bendición. Amén. Verso 12, si es tan amable. Y cuando se hubieron saciado, así da Jesús, ¿verdad? Hasta saciar. Dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿De qué nos habla esto, mi hermano? Esto nos habla de una actitud de Jesús en cuanto al orden. No se pierda, mire, escúcheme aquí. La bendición de Dios es especial. Debemos de valorarla y cuidarla, y ser sabios para no desperdiciarla. Amén. Para no pedir para nuestros propios deleites.
Jesús dijo en Lucas 11: el que conmigo no recoge, ¿qué? Desparrama, desperdicia. Verso 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Existe una lección en esto de las sobras, mis hermanos, sobras, Mire, ¿Dios da en abundancia, sí o no? ¿Se saciaron todos? Sí. Dios da en abundancia. Toma lo que podemos ofrecerle. ¿Tú le das como Dios te da a ti? No. Otra vez te pregunto, ¿tú le das a Dios como Él te da a ti? Imposible. Eso es imposible. Pero Dios toma lo que le damos, aunque a veces le damos lo que nos sobra. Y aún así Él es bueno para multiplicarlo y hacer eficaz ese poco recurso. Por eso recogió todo y se juntaron 12 cestas. Jesús hace que rinda lo poco que le damos, ¿verdad? No estoy diciendo que le sigas dando poco. Al cabo Él pone lo demás, ¿verdad? No. Estoy diciendo que hay que darnos cuenta que Él hace rendir lo poquito que le damos. Me doy cuenta de eso y digo, debo dárselo todo al Señor. Debo confiar. Toma lo que podemos ofrecerle en cuanto a tiempo, habilidad y multiplica su eficacia más allá de nuestras expectativas. 12 cestas llenas de comida, de juntar los sobrantes. Verso 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Por qué solo con un milagro se convencen? El profeta, dijeron, al que se refiere este verso es aquel que profetizó Moisés en Deuteronomio 18:15, cuando Moisés dijo: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis, dijo Moisés en Deuteronomio. A ese profeta se referían los que dijeron aquí: Jesús es el profeta. Jesús usaba los milagros para bendecir y proveer a su pueblo, aunque muchos lo siguieran solo por eso. Pero qué bueno que haya gente que por lo menos a través de un milagro de Jesús lo reconozca como el Mesías, ¿no cree? Y sea esa la razón por la que lo siga. No por el milagro, sino por quién es Él. Y si en esta ocasión hubo gente que lo siguió, qué bueno que lo hayan seguido, porque vieron que Él era el profeta que había de venir, no el que les daba de comer y llenaba sus estómagos. Verso 15, estamos terminando. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte Él solo. A Dios no le gusta ser rey solo porque te haga un milagro. Amén. A Él le gusta ser el rey de tu vida porque sabes que Él es el Mesías de tu vida. Amén. Y eso te hace entregarle tu confianza. Así sí quiere ser Jesús el rey de tu vida, porque lo ves como el profeta, el Mesías, el maestro, el apóstol, el sacerdote, el sumo sacerdote de nuestras almas. Por eso se retiró mejor y dijo: estos me quieren levantar con una razón equivocada. Al rato me van a dejar. Me reciben con palmas a la entrada de Jerusalén y luego me reciben con golpes camino al Calvario. ¿Quién les entiende? Nunca me conocieron, por eso me confunden, y al caminar al Calvario ya no me avientan palmas ni aplausos. Ahora me avientan piedras y me ponen clavos. No confiaron en mí jamás, dice Jesús. Jamás confiaron en mí. Solo esperaban que yo les diera un milagro y comida, pero confiar en mí no, nunca lo hicieron. ¿Cuántos saben que podemos confiar en Jesús? Y no solo para recibir el milagro que estás esperando, sino para coronarlo como el Rey
y esperar en su voluntad. Amén. Cuando Jesús era cuestionado por lo que hacía, Él siempre respondía que sus actos obedecían a la voluntad de su Padre, ¿sí o no? Él siempre decía a los fariseos: lo que yo hago no es una idea mía, es el plan de mi Padre, y lo que yo hago glorifica a mi Padre. La voluntad de mi Padre es la que yo hago. Siempre doy gloria a Él en lo que hago. Él me manda a hacer lo que yo hago. Jesús confió hasta la muerte en el plan que Dios le pidió realizar, y gracias a esa confianza de Jesús en su Padre, tú y yo estamos aquí. Amén. ¿Sabías que tu confianza en Dios bendice a otros? Si tú confías en Dios, tú vas a bendecir a otros. Para empezar, tu familia. Hay padres de familia que por no confiar en Dios no entra la confianza a su casa. La confianza es probada en la obediencia, y al obedecer, Dios recompensa la confianza que ponemos en Él. ¿Me escuchó? Una vez más, la confianza es probada en la obediencia, y al obedecer, Dios recompensa la confianza que ponemos en Él. Amén. Quiero invitarle a que en silencio se ponga de pie conmigo y abra su Biblia en Salmo 37, por favor. Abra su Biblia, todos los que traigan Biblia, en el Salmo 37, y juntos vamos a leer. Amén. No se vaya sin antes orar juntos y leer. Salmo 37, verso 3. ¿Lo tiene? Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Amén. Cierra tus ojos unos momentos. Quiero invitarte a que levantes tus manos y, cerrando tus ojos, le digas: Señor, te entrego mi confianza. Me gusta esperar en ti, Señor. A ti levantaré mi alma, a ti levantaré mi corazón. Dios mío, en ti confío. Tú eres el Dios de mi salvación. A ti levantaré mi alma, a ti levantaré mi corazón. Dios mío, en ti confío. Tú eres el Dios de mi salvación. Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu voluntad, en ti esperaré cada día. Muéstrame, Señor,
Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. Dile a Él: encamíname en tu voluntad, en ti esperaré cada día, en ti esperaré, en ti esperaré cada día. Dile: en ti yo confiaré, en ti yo confiaré cada día. Dile: gracias, Señor, porque puedo confiar en ti. Muéstrame, Señor, tus caminos. Tú eres mi Dios en quien confío, Señor. Dar un aplauso al Señor que nos llena con su palabra y nos hace estar seguros en Él. Aleluya.